Uno. Amigos, buenas noches, tardes o el horario en el que ustedes nos estén viendo. Bienvenidos a nuestro espacio de Cliomaníacos. En esta ocasión estamos entrevistando a el doctor investigador en urbanista llamado Pedro Daniel Guzmán Gil. Él es doctor en urbanismo por la Universidad del Estado de México, maestro en ciencias sociales por el Colegio Mexiquense y licenciado en administración y promoción de la obra urbana por la Universidad del Estado de México. Sus líneas de especialidad son desarrollo urbano, gestión y gobernanza metropolitana, desarrollo municipal y evaluación de políticas públicas y urbanas. También tiene algunas otras actividades. Él ha sido consultor externo en el gobierno en gobiernos municipales y en programas de desarrollo social. Actualmente es docente en la Universidad del Estado de México y cuenta con un artículo en coautoría con la doctora Teresa Becerril, denominado el artículo El desarrollo de, de capacidades institucionales ante los retos de la coordinación metropolitana en, en México, el caso de Toluca, que si más no me equivoco, o a saber de él, es una publicación es una revista especializada que se publica en la Universidad de Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, y finalmente, también debemos decir que él es miembro fundador de la Asociación Civil CIES, por sus siglas, Centro de Investigación de Estudios Sociales y Sustentables. Pues bienvenido, amigo doctor. Gracias. Te abrimos el espacio para que nosotros pues sepamos, más que nada, que este espacio no solo es un espacio limitado a cierta especialidad, sino también a especialidades y disciplinas hermanas, como es esto que es la cuestión del urbanismo. Cuéntanos, en primera instancia, ¿qué es el urbanismo y cuáles son las áreas de desarrollo? Bienvenido. Ok, muchas gracias por la invitación ahí a los amigos de Clio. De antemano, ya sabes que agradecidísimo de participar contigo aquí en tu espacio. Han de saber, les he de contar antes de empezar en todo este rollo del urbanismo y de la gestión de las metrópolis, que pues Osvaldo y yo ya nos conocemos de tiempo atrás, ya tenemos mucho tiempo de conocernos, una excelente persona y qué bueno que tu espacio se abre a otras áreas de conocimiento, no solamente el tema de historia, ¿no? Interesante lo que estás haciendo por acá. Felicidades a todos los amigos de Clio y de nuevo, pues agradecer simplemente la invitación, pasárnoslas bien, pasárnoslas a gusto y a ver, pues ya para entrar ahí en plática, ¿no? En materia. El urbanismo. Bueno, el urbanismo es una disciplina que está dentro del área de las ciencias sociales que se dedica al estudio de las ciudades, ¿no? A grandes rasgos esa es su raíz, su disciplina, su razón de ser. Ahora, las ciudades como tal pues son elementos complejos, muy locochones, como diríamos de manera coloquial, ¿no? Tienen cuestiones que tienen que ver con aspectos ambientales, con aspectos territoriales, ¿no? La forma de administrarlas, también con cuestiones sociales, económicas, políticas, ¿no? Entonces podemos encontrar una gran diversidad de temas ahí inmiscuidos en el área del urbanismo. Muchas personas piensan que el urbanismo solamente se dedica al tema de diseño, de estructura, pero no es así. Es una disciplina que abre y que cobija muchas otras, incluida la historia ahí contigo, Osva, pues bueno, te dedicas a esas cuestiones. Entonces, por ahí va el tema del urbanismo. Es una disciplina, es un enfoque multidisciplinario, para así de resumirlo, ¿no? Que involucra muchas cuestiones. Puede ser cuestiones inclusive de edificación, de arquitectura, de planeación, ¿no? O sea, se involucran muchos temas. Ya particularmente yo, pues ya me he dedicado un poco a investigar, a meterme ahí al tema de la gestión, ¿no? Todo lo que tiene que ver con políticas públicas, ¿no? Los programas de desarrollo social que podemos realizar como parte de la ayuda que se le da a toda la gente que vive en las ciudades.
desde poderles proponer cuestiones de arreglar sus fachadas de sus casas, ¿no? Poner una banqueta, una vialidad, promover un transporte público, instalar un servicio público, ¿no? O sea, ya ahí viene una gran diversidad de materias, ¿no? Que ya iremos platicando ahí en el transcurso de la plática. Pero sí, el urbanismo es una disciplina transversal, ¿no? Que tiene que ver con muchas cosas, pero básicamente su preocupación es el entorno urbano y la parte de cómo vivimos en comunidad, ¿no? Hay otras disciplinas, por ejemplo, como la psicología, ¿no? Que se meten mucho al tema de las personas de manera individual. Acá no, nosotros lo vemos de manera colectiva y tratamos de solucionar problemas, ¿no? Por ahí va el tema del urbanismo, más o menos, a grandes rasgos, digo, para comentarlo y que podamos ir entrando en materia, ¿vale? Gracias, gracias, excelente, Pedro. Bueno, y bueno, ahora que comentas esto y hace un día, bueno, un par de días que estaba yo leyendo el artículo interesante que tú publicaste en esta revista que mencioné, eh, me viene un poco a la mente lo que se dice por ahí en alguna parte que en México, en nuestro país, creo que está a lo mejor, no está valorado o no hay una instancia que se dedique precisamente a esto para que homogeneice lo que son las ciudades. En este sentido, esto que tú me comentas sobre lo que se trata el urbanismo, yo también digamos que tengo yo la duda en relación a la cuestión en cuanto a la armonía digamos, del panorama urbano. Ustedes entran ahí, por ejemplo, en el desarrollo, vamos a suponer, a decir, el desarrollo de pueblos, del desarrollo de entornos como lo que se le llama ciudades o pueblos mágicos, o cómo, por ejemplo, ustedes diseñan un entorno que sea amigable a la vista, no solo por la cuestión del ambiente, y que esto también genere una convivencia urbana y un desarrollo citadino equilibrado. Ustedes en ese sentido, ¿en dónde entra su función? Ah, ok. Bueno, mira, hay varias, vamos a decirlo así, hay varias formas de dimensionar una ciudad, ¿no? Estas que tú comentas particularmente, a veces son casos que tienen que ver con comunidades pequeñas, ¿no? Comunidades que a veces inclusive los reconocemos como pueblos, ¿no? O como demarcaciones locales pequeñitas, pero que no dejan de ser ciudad. Hay tres criterios básicos para poder hablar de un entorno urbano. El primero es el más sencillo, que tiene que ver con criterios cuantitativos, nosotros les llamamos en el área del urbanismo, ¿no? Que es cuánta cantidad de población se concentra en un punto, ¿no? Por ahí tenemos instituciones como el INEGI, el CONAPO, ¿no? Cedesol, inclusive en algún momento, SEDATU, ¿no? Que nos dicen más o menos la cantidad de habitantes que deben de concentrarse para poderse considerar como ciudad. Esa cantidad es de 2.500 habitantes, ¿no? Si tú te das cuenta y dices, bueno, 2.500 habitantes concentrados en un punto, pues realmente estamos hablando de una cuestión que podría considerarse a lo mejor como un pueblito chiquito, Sí. ¿no? O sea, realmente dices, ay, ¿a poco eso ya es ciudad? Bueno, pues ya para estas instituciones ya es una ciudad. Bueno, ese es un primer punto, ¿no? Es determinar que hay un factor cuantitativo para poder decir que algo es urbano. Lo segundo tiene que ver con las actividades que se realizan dentro de esos entornos, ¿no? Las ciudades como tal son centros o lugares que aglomeran actividades especializadas, ¿no? Estamos hablando de servicios educativos grandes, ¿no? Universidades, posgrados, maestrías, doctorados, ¿no? Ahí es donde se aglomeran industrias de alto calibre, ¿no? De alto peso, ¿no? Como pueden ser estas que tenemos a nivel de transformación de materias primas, ¿no? De alimentos, de toda esa índole. Y también servicios especializados, ¿no? Como podemos llegar a tener luego nuestras ciudades capitales. Yo, por ejemplo, soy de la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y, por ejemplo, aquí, pues la ciudad capital es esta, ¿no? Toluca. Y ya como tal, pues estamos hablando de que aquí se concentra uno de los poderes más importantes dentro de todo el estado. Entonces, es una actividad de servicios que tiene que ver con alguna actividad especializada. Y así podría haber una infinidad de actividades, ¿eh? No, ahorita se me ocurrió en el tema administrativo, pero podría haber muchos servicios. Entonces, por ahí entramos
para ir clasificando a las ciudades, ¿no? El otro criterio que se considera es cómo lo vive la gente que está ahí. Es un criterio de percepción, se le llama, ¿no? Entonces, yo por ser habitante de una ciudad, porque veo que hay un montón de casas construidas, un montón de gente conviviendo, un montón de camiones, de coches, de smog, de todos esos criterios que yo veo que se presentan como parte de una ciudad, eso es parte de lo que yo percibo y yo me considero citadino, ¿no? Es una cuestión un poco más introspectiva si tú lo quieres ver de esa manera, pero eso es lo que se considera urbano, ¿vale? Entonces ahí ya empieza a ponerse un poco más complicada la cosa porque pues al final de cuentas pues tenemos ya un umbral muy amplio, ¿no? Claro. De cuestiones para poder decir que algo es urbano, ¿no? ¿no? Se vuelve un poco más interesante el asunto. Y bueno, ahora, ¿dónde entramos nosotros como urbanistas? Pues todo eso tiene un rollo muy, muy complejo. Si ustedes se dan cuenta, desde hacer que una persona conviva con otra, o sea, te pongo un ejemplo muy cortito, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega una persona de otro estado y llega a vivir a un lugar, ¿no? Y de repente se siente a gusto y le dice a su hermano, a su prima, a su pariente, oye, vente a vivir acá, estoy viviendo muy a gusto, ¿no? O por razones de escuela alguien migra de un lugar a otro, ¿no? Hay cuestiones que pues, la gente que ya vivía ahí, de repente ahí ya llegaron estos a invadirnos, estos traen sus usos y costumbres muy distintos, ¿no? Y pues bueno, al final de cuentas, hay un proceso ahí de comunicación, de tener que entablar una relación. Desde ahí entra un urbanista en el trabajo, ¿no? Ver cómo se establecen esos vínculos, esas relaciones. Después hay cosas mucho más complejas, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, cómo ordenar una calle, qué dimensiones debe de tener una banqueta para que puedan transitar dos personas o una persona con silla de ruedas, ¿no? ¿Qué cuestiones debemos de cuidar a nivel del dimensionamiento de los carriles para que pueda pasar un camión, un vehículo, ¿no? Dentro de la misma vialidad. ¿Cuántos postes hay que ponerle para poder hacer el proceso de la electrificación de los servicios de luz, por ejemplo, ¿no? Hay que ponerle agua, hay que ponerle drenaje. Entonces, todas esas cuestiones que tienen que ver con el servicio que brinda una ciudad, son cuestiones que también trata un urbanista, ¿no? Ahí es donde nosotros nos estamos metiendo ya en labor. Entonces, todo este rollo que te estoy lanzando de ir identificando, primero, cuáles son los criterios de una ciudad, ¿no? Y luego, ¿en dónde entramos? Pues entramos en muchas cosas, en los usos de suelo, ¿no? Como muchas veces se habla de la planeación de la ciudad, ¿qué debe de existir? ¿Dónde debemos de poner la industria? ¿Dónde debemos poner el comercio? ¿Dónde van a ir las cuestiones administrativas? Hay que descentralizar, hay que ponerlo todo junto. Todas esas cuestiones de ordenamiento territorial y también tienen que ver con la profesión de un urbanista. Entonces, por ahí más o menos es donde nos vamos inmiscuyendo. Concretamente, por ejemplo, en mi caso me ha tocado también construir la ciudad, que es algo bien bonito, ¿no? Ya cuando está todo el plan de lo que se va a construir, pues hay alguien que tiene que ejecutarlo, ¿no? Y ahí estás con los ingenieros, con los arquitectos, y tú como urbanista también aportando cuestiones que tengan que ver con el funcionamiento de la ciudad, ¿no? Funciones, esa es una palabrita que yo creo que va a empezar a salir mucho ahorita en la plática, pero son funciones del urbano, de la ciudad, de cómo vivimos, de cómo podemos ofrecer satisfactores. Y por ahí va la chamba, o sea, por ahí es donde estamos inmiscuidos y donde pues entra todo el trabajo de estos personajes llamados urbanistas y que han existido desde, uff, ¿no? Desde los mayas, los aztecas, los zapotecos, los egipcios, todas las culturas han tenido urbanistas. Claro, quizás con diferente nombre. Y ahorita que mencionabas toda esta planeación, me venía a la mente, pues, todas las ciudades que tenemos en el país, las áreas conurbanas que son muy importantes, muy interesantes. Tú vives en un área en una ciudad que también es un foco, y al norte de esa ciudad también tienes al monstruo de toda la República Mexicana, que es la Ciudad de México, pero también existen algunas otras. Está Guadalajara, está Puebla, está Querétaro, está Monterrey. Y en ese sentido, por ejemplo, bueno, tú dices que se necesitan especificaciones concretas según las necesidades de cada ciudad. Aquí la pregunta también es, bueno,
ya comentaste cuál es la función y cuáles son los criterios que utiliza un urbanista para considerar todas estas cuestiones de una ciudad, pero eh, concretamente ustedes, por ejemplo, bueno, en una oficina de gobierno, en una consultoría, ¿dónde se ubica o dónde podemos ubicar a un urbanista? Es decir, si yo voy a, no sé, a la presidencia municipal o a la Secretaría de Gobierno del Estado de México, de la Ciudad de México, ¿dónde es donde yo debo de consultar o donde yo ubico a un urbanista? Y si solo a lo mejor lo encuentro en instancias de gobierno, o dónde más lo puedo yo localizar. Bueno, mira, concretamente, bueno, dentro de la estructura de los municipios, bueno, podemos ir hablando por ámbitos de gobierno, ¿no? Porque realmente están inmiscuidos en los tres niveles de gobierno, pero donde hay como una labor muy interesante dentro del ámbito del urbano, que ya es una cuestión aplicada, es realmente en el tema de los ayuntamientos, ¿no? En los ayuntamientos, dentro de toda la estructura que existe, ya ves que tenemos el secretario particular, el tesorero, bueno, hay de diferentes áreas, movilidad, ¿no? Ambiente. También existe la Dirección de Desarrollo Urbano. Concretamente ahí lo que hacen es el trabajo de la cuestión de la división de los usos de suelo, ¿no? Entonces, la Dirección de Desarrollo Urbanos es como una dirección transversal que tiene muchas aristas, toca muchos temas, ¿no? Principalmente su función es como dictaminar y dar solución a las licencias que tienen que ver con el uso de suelo. Por ahí va un poco su labor. Tienen varias cosas ahí en donde lleva, ¿no? Otra implicación que tiene, por ejemplo, también es con la dirección de obra pública, ¿no? Ahí también hay muchos urbanistas. ¿Por qué? Pues porque como te decía, hay que organizar todo lo que se va a hacer, ¿no? El que ejecuta es el arquitecto, el ingeniero, pero el que planea, el que piensa el proyecto realmente es el urbanista, ¿no? Dentro de la estructura del gobierno. Otra área donde yo también he observado que hay una carga muy importante de urbanistas es en el catastro, precisamente porque se tiene que ver todo la distribución de la ciudad, la estructuración de la ciudad y cómo esta va a ir creciendo. Regularmente, por ejemplo, cuando se hace la planeación de una ciudad, tú puedes observar que en la periferia urbana o en la periferia de las ciudades se encuentran terrenos que tienen ciertas dimensiones, ¿no? Que están a veces muy grandes, ¿no? Porque obviamente se dedican a cuestiones de agricultura o de otra naturaleza. Pero lo que se hace ahí es, por ejemplo, pensar y diseñar por medio del catastro cómo podemos ir dividiendo, hacer lotes más pequeños para que crezca la población, ¿no? Porque al final de cuentas siempre estamos con esa tendencia creciente a crecer, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas por ahí es donde se inmiscuye un poco el tema de los urbanistas, ¿no? Ya dentro de algo aplicado. Ahora, ¿hay consultores urbanos? Claro que sí. Del ámbito privado también se han conformado muchos grupos a nivel nacional que tienen que ver con la consultoría privada. Y más o menos el área que yo he visto con mucho más desarrollo en ese tema es en el tema de la planeación. Eh, yo no sé si has escuchado seguramente, sí, Osvaldo, en el tema de que se tiene que desarrollar cada vez que entra una administración local o estatal o inclusive federal, tienen que diseñar un plan de desarrollo, lo que van a hacer durante toda su administración, ¿no? Esos planes de desarrollo, una de las aristas que tiene que ver o que tiene una carga de las más importantes dentro del plan de desarrollo es precisamente la arista del desarrollo urbano, ¿no? Porque es una de las cargas más simbólicas que tiene, porque se hacen obras, se hacen proyectos, se hacen programas por parte de los ayuntamientos. Entonces ahí es donde podría entrar también la carga de un consultor externo. Ahora, por ejemplo, en mi caso, ya como consultor externo me ha tocado también entrarle mucho al tema de los servicios, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, una red de distribución de agua potable, ¿no? Por ahí tuvimos algunas participaciones, ¿no? El tema de hacer una ruta del transporte público, ¿no? Quizás no para decirle cómo debe de actuar el concesionario, pero sí orientarlo, ¿no? ¿Sabes qué? Te conviene pasar por esta calle, por esta no, ¿no? Para que pueda diseñar una mejor ruta con una mejor distribución dentro de la ciudad.
y cuestiones que tienen que ver, a mí me ha tocado trabajar hasta cuestiones que tienen que ver con el ordenamiento de los panteones, ¿no? Algo ahí interesante, ¿no? El tema del servicio de los servicios fúnebres, el tema de los panteones, pues también luego llegas a tener ahí algunas participaciones, ¿no? Entonces realmente es ahí abierto, ya la consultoría tiene varios matices en el cual puede entrar, pero pues ya también depende más o menos de las especialidades que uno vaya agarrando, porque como te decías, como es una materia tan transversal, pues ya depende mucho de la labor que a uno le guste, que vaya desarrollando o por donde te vaya llevando también la vida, ¿no? Claro. Bien, y en este sentido, ahora que comentas tu experiencia profesional y que también me dices que pues sí es una actividad transversal, cuéntanos un poco por tu experiencia o por la experiencia de tus propios colegas, ¿cuál es la problemática más común con la que se encuentra un urbanista en relación a esta planeación en un ayuntamiento? Perdón. Ya me hablabas ahorita, por ejemplo, de tu experiencia con los panteones municipales y también comentabas algo que tiene que ver con dónde establecer las líneas de transporte público. Pero en ese sentido, a lo mejor existe algo en común que digan, es que esto es el coco de los urbanistas o tenemos que estar siempre ahí, siempre hay una complicación, hay algo o hay algunos fenómenos o Sí, factores claro. muy en común. Sí, fíjate que hay algo que compartimos dentro de todas nuestras ciudades. Yo me atrevería a decir que dentro de todas, a lo mejor hablando de la mayoría concretamente. Por ejemplo, ya en temas operativos de la ciudad, lo primero, la vialidad y el transporte, ¿no? Es algo que siempre es conflictivo dentro de una ciudad. Y es conflictivo por el proceso de asociación que hay entre lo público y lo privado. Casi todas las ciudades, son muy poquitas las ciudades en México que tienen un transporte que administre directamente un gobierno, ¿no? Casi siempre hay una relación de concesionarios ahí, ¿no? De concesionario con el gobierno y un privado que quiere hacer lo que sea, ¿no? Dentro del ordenamiento de sus rutas de transporte o de sus servicios que ofrece, y un gobierno que lo quiere restringir o que le quiere decir por dónde y no se deja, ¿no? Siempre hay un conflicto de intereses muy interesante ahí. El otro tema, pues, es la vialidad, ¿no? Las vialidades son las venas de la ciudad, si lo quisiéramos hacer como similar del cuerpo, ¿no? Son lo que te conecta a todo, sin vialidad no hay ciudad, ¿no? Entonces, la parte de la estructura, tú le puedas dar una vialidad si quieres jerarquizarlo, bueno, hay una jerarquía vial dentro de todo, ¿no? Nosotros los urbanistas les llamamos vialidades primarias, secundarias y locales. Entonces, dependiendo tú lo que quieras mover o cómo quieras hacer que un punto se conecte con otro punto dentro de una ciudad, pues puede llegar a tener conflictos también de interés muy importantes, ¿no? Porque ahí estás hablando de que pues a veces está la intención de hacer una calle, pero las personas que tienen sus terrenos no quieren perder ni un centímetro de su terreno y cederle un pedacito de terrenos a sus banquetas, por donde van a pasar los vehículos, ¿no? Entonces, se generan problemas también de esa naturaleza que hay que resolver, ¿no? Esos son temas medulares. El otro tiene que ver con el ordenamiento territorial. Siempre que uno hace o establece un uso de suelo, ¿no? La forma en la cual vamos a ocupar un territorio, siempre es conflictivo, porque siempre es, ¿por qué a mi vecino sí le dejas construir 3 niveles y a mí nomás dos? ¿Por qué a mi vecino sí le das chance de que ponga la industria y a mí no? ¿Por qué al de al lado sí le están dando chance de tener un servicio de red de electrificación más potente que el mío? ¿O por qué yo no puedo poner mi taller de aceites en esta vialidad cuando pues el del otro lado sí lo puso, ¿no? O sea, siempre vienen también muchos conflictos por querer hacer un ordenamiento adecuado. Ahora, también tiene que ver mucho esto con la experiencia de la gente que hace el ordenamiento territorial, ¿no? Hay unos coeficientes que nosotros ocupamos para poder determinar la ocupación del suelo. Entonces, a veces son cuestiones que tienen que ver hasta con protección civil, ¿no? Si ahí tú te instalas, se te va a inundar la colonia. Entonces, ¿para qué construimos sobre ese lugar, no? Ese es un uso de suelo que no se permite.
pero pues la lógica de construcción de la ciudad a veces es difícil, porque tienes que empatar los intereses de los particulares con los de una armonía de funcionamiento, ¿no? Entonces ahí se vuelve otro conflicto importante, ¿no? Otro tema que a mí me parece muy importante y que es en el que sobre todo he desarrollado todo mi umbral de investigación, es el que tiene que ver con el desarrollo de capacidades técnico-administrativas por parte de los gobiernos. ¿Esto qué quiere decir? Un gobierno que tenga objetivos, metas, todo muy bien establecido para que pueda desarrollar proyectos. Cuando un gobierno no está muy bien preparado, en 3 años de repente no es suficiente para que puedan hacer obras importantes de impacto, ¿no? Y que puedan analizar a profundidad pues vamos a decir, su umbral de actuación, ¿no? Entonces, de repente eso es limitativo. Hacen lo que pueden en 3 años y pues si sale bien y si no, pues no, ¿no? Entonces, de repente necesitan como asesorarse de especialistas, de gente que ya tenga la experiencia y no lo hace. Hay una desvinculación fuerte porque de repente entrar a un gobierno nos creemos todos poderosos, ¿no? Todo ahí como que todos lo sabemos porque ya me eligieron y realmente no. O sea, una persona que se dedica a la política tiene que asesorarse con alguien que sepa, ¿no? La verdad, esa es la realidad. Si no, pues estamos pelas y por eso tenemos tantos proyectos tan feos dentro de nuestras ciudades, ¿no? Y pues así podríamos ir hablando de muchos otros problemas, de contaminación, de cuestiones que tienen que ver con recursos, con dineros. O sea, hay varias cosas que podríamos ir comentando. Gracias, interesante. Y yo creo que igual este tema da para diferentes rubros con todo lo que tú comentas. Hay diferentes factores, hay diferentes fenómenos. Y digo, y la charla está tan amena, pero pues ya casi para cerrar, una pregunta obligada, ¿no? En función a lo siguiente. Para un urbanista, en un contexto actual, en el contexto actual que estamos viviendo de esta nueva normalidad a raíz de la pandemia del COVID-19, ¿cuáles son los retos en las sociedades y en la construcción de las ciudades? No, es algo bien interesante el tema de la construcción con eso, porque realmente es una nueva configuración, Osvaldo. De repente es como volver a pensar el simple hecho de salir a comer a un restaurante, de irte a tomar una copa con tus amigos, de todo el proceso que se tiene que llevar, o sea, ya lo vemos como un protocolo, ¿no? Pero eso conlleva todo un rediseño de los espacios, ¿no? Por ejemplo, acá en donde yo vivo, en el Estado de México, hay un código que nos rige para la construcción de la vivienda, ¿no? Y que nos dice que la vivienda debe de ser por ahí de los 60 metros cuadrados, la vivienda mínima, ¿no? De construcción. Entonces, imagínate una vivienda tan chiquitita, ¿no? Con estas cuestiones de salubridad que ahora estamos manejando. ¿Realmente estás pensando en una nueva concepción de esa normatividad? ¿No? O sea, no puedes seguir viviendo sobre las mismas condiciones, pues porque ahora es una cuestión de salud, ¿no? Ya no es una cuestión solamente de negocio y de lo mínimo que debe de tener una persona para ejercer su habitabilidad. Es una situación que tiene que ver con una nueva concepción de vida. Entonces, tiene un impacto muy grande el tema de la contingencia o de estos procesos de epidemiológicos que se están dando, porque se transforma todo, ¿no? O sea, primero lo que ya está construido, lo que ya está hecho, tienes que darle una nueva forma de utilizarlo, de tener una nueva función. Y segundo, lo que quieres construir como nuevo, pues ya tiene que traer un código, ¿no? O sea, ya si para aceptar, pues ahora, antes eran 60 metros cuadrados, pues ahora ya no, ahora van a ser 70, van a ser 80, ¿no? O sea, tienes que transformar de una manera muy drástica todo lo que estás concibiendo como ciudad. Y recordemos que cuando se construye una casita por ahí, una en proceso de autoconstrucción, pues a lo mejor no pega tanto, pero cuando ya hay un desarrollador, una empresota que te quiere hacer 20,000 viviendas en un espacio y tú le dices, pues ya no van a ser 20,000, sabes que ahora nada más van a ser 15,000, híjole, pues
pues les pega, ¿no? Porque son negocios, es economía, todos deben de sacar algún tipo de provecho, ¿no? Algún tipo de beneficio, pero transforma totalmente la concepción que nosotros tenemos de cómo vivir una ciudad. Y ya ni de hablar de los procesos de convivencia, ¿eh? ¿No? Esos procesos de que siempre un urbanista, o por lo menos los que yo conozco, siempre tratamos de buscar una alimentación, una liga que nos haga convivir de manera más armoniosa, ¿no? Que seamos más respetuosos unos con los otros. Ahora, con estos procesos de que ni te me acerques a tus 2 metros de distancia, porque si no, no podemos, que realmente afecta mucho el tema del urbano, de nuestra convivencia, de estructurarlo de otra manera, de pensarlo de otra manera, ¿no? Entonces, sí, realmente esto cambia totalmente la concepción de la planeación, de la gestión, de todas las formas que nosotros pensamos para las ciudades, los diseños que se piensan para los edificios, las dimensiones de los mismos, ¿no? O sea, es algo que va a ser un parteaguas en la transformación de la construcción, de la generación de espacios públicos, ¿no? O sea, es algo que va a impactar de manera muy significativa, porque ahorita es el COVID, y mañana va a ser la pandemia X, Y, Z, o sea, tenemos que ir previniendo ya dentro de nuestra concepción, de nuestro imaginario, que nos vamos a estar enfrentando a pandemias, lo que nos quede el resto de la vida. Entonces, es algo que debemos de ir concibiendo, ¿no? Ya como algo cotidiano. Ya en nuestro país ya llevamos por lo menos 2 fuertes, entonces, bueno, ya no hablar de las anteriores en otros momentos históricos, pero en el tiempo contemporáneo yo creo que estamos hablando de 2 fenómenos muy fuertes que nos han hecho, o que por lo menos nos tienen que hacer reflexionar de cómo vivimos y cómo pensamos las ciudades, ¿no? De una manera muy, muy diferente. Bien, pues es todo un tema con esta cuestión de la nueva normalidad. Y bueno, sin duda, sin lugar a dudas, a tu disciplina, tú como urbanista, le tocará ese gran reto, ya lo están viviendo a mediano, a corto plazo, y veremos, como comentas, qué sigue en esta cuestión. Esperemos que, bueno, pues con esta charla, que no sea la última vez que estemos charlando contigo, quizás la próxima problematicemos más este punto. Y pues bueno, Sí, amigos, sí, sí. les agradecemos a todos su atención, le agradecemos aquí al doctor Pedro, somos, como él lo decía, somos contemporáneos en cuanto a que estudiamos en la misma, el mismo colegio, la maestría, por eso es que somos grandes conocidos. Y pues bueno, Pedro, pues te agradecemos aquí, y no olviden a nuestros amigos compartir el video, darle like si les gustó, y comentar si quieren más de este tipo de contenido para agregarlo a nuestra plataforma. Pues gracias amigo, gracias No, pues, Pedro, y pues muchas gracias, amigo. Ya sabes, se te manda un abrazo fraterno. Siempre es un placer platicar contigo pues bueno, agradecidos con la invitación, y a todos los demás, pues suscríbanse, apoyen mucho el canal, la verdad es una maravilla, y sobre todo un espacio de apertura como lo están viendo, ¿no? Agradecido, muchas gracias a los amigos de Clio. bueno, Gracias, Osvaldo. gracias nuevamente, y pues bueno, nos despedimos. Eh, Visiten los videos, visiten nuestro canal, gracias por su atención. Hasta la próxima.